Buenas tardes, mi nombre es Diego Padilla, soy abogado y actualmente curso la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Técnica Particular de Loja. Para mi disertación final en la materia de análisis político constitucional, les voy a hablar sobre el presidencialismo en el Ecuador bajo la óptica de la ingeniería constitucional. En Latinoamérica y en particular en el Ecuador, el constitucionalismo a través de la historia ha sufrido grandes tensiones entre las nociones democráticas y las más frecuentes prácticas hiperpresidencialistas. Giovanni Sartori estructura que partiendo de la teoría de la ingeniería constitucional, a diferenciar entre el formalismo y el fundamentalismo real en las instituciones públicas. Entonces, debemos preguntarnos qué caracteriza el presidencialismo en el Ecuador. En la nación, el modelo adoptado tiene una lógica institucional o, como es evidente, intenta concentrar poder en la figura presidencial, perpetuando como líder, perpetuándolo como un líder caudillista. La ingeniería constitucional según Giovanni Sartori. Al considerar que la ingeniería constitucional tiene como fin crear fuertes instituciones políticas, Giovanni Sartori propone hacer una distinción clara entre el régimen presidencial, el régimen parlamentario y los regímenes semipresidenciales. Esto buscando entender cómo estas organizaciones funcionan realmente y no solo cómo están estructuradas a partir de su arquitectura política, esto siempre teniendo en cuenta el contexto político en el que el país se aplica. Es así que, de acuerdo a Sartori, se debe analizar el presidencialismo desde una mirada rígida, ya que cuando el Ejecutivo centraliza el poder, es frecuente que se generen conflictos con otras instituciones del Estado, tales como el legislativo y el judicial. El presidencialismo en el Ecuador, desde que entró en vigencia la Constitución de Montecristi en octubre del 2008, el Ecuador se ha consolidado como un modelo hiperpresidencialista. Al reforzar el poder del Ejecutivo, se comenzó a distorsionar ciertos equilibrios democráticos. A pesar de haber creado formas de control institucional como la función de transparencia y control social, el equilibrio se rompe cuando el presidente se le da atribuciones como el poder de administrar la cosa pública, ser colegislador y capacidad de disolver la asamblea, gobernando mediante decretos hasta que se efectúen las siguientes elecciones. Además, compromete la independencia de las funciones al ser facultado para nombrar a altas autoridades. La capacidad presidencial de, en estados de excepción, legislar mediante decretos. En la Constitución del 2008, el presidente de la República se le dio la atribución de suspender algunos derechos y adoptar medidas extraordinarias en casos excepcionales o conmoción social. Estos pueden ser movilizar a las Fuerzas Armadas, redirigir fondos públicos, entre otros. Aunque en los artículos 164 y 166 de la Constitución regulan a los estados de excepción, el presidente en este marco adquiere grandes facultades que terminan mermando el poder de la Asamblea Nacional, a pesar de no otorgársele de forma explícita la facultad para legislar. El amplio catálogo de atribuciones que obtiene el Ejecutivo en estos periodos lo vuelven un legislador de facto. Nombramientos a altas autoridades. En la Constitución de Montecristi se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es este el organismo encargado de designar las autoridades de control: Fiscalía, Defensoría Pública, superintendencias y a los integrantes del sistema electoral, aunque el fin fue
despolitizar a partir de este concurso de méritos y oposición. En la práctica, es el Ejecutivo quien termina teniendo la última palabra sobre las elecciones de autoridades, lo que refuerza la práctica hiperpresidencialista. La muerte cruzada. Tal vez uno de los puntos más polémicos se encuentra en el hecho de que en el artículo 148 de la Constitución vigente, el Ejecutivo puede disolver la Asamblea Nacional por una sola vez durante sus primeros 3 años de mandato. Esto siempre bajo 3 causales. En caso de que el legislativo se arrogue funciones que no le competen, si obstruyera de forma injustificada el Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política o conmoción interna. La muerte cruzada, aunque constitucionalmente aprobada, podría convertirse en un arma política si llegara a usarse como un mecanismo de evasión o manipulación estratégica. Hay analistas que mencionan que fue diseñada para legalmente canalizar y enrumbar las pugnas propias del poder entre los asambleístas y el presidente, aunque si no se respeta la excepcionalidad de la norma, puede significar un riesgo y una regresión de derechos constitucionales para el Estado.